Hola, soy Naomi Marlene Camargo Ontiveros de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el grupo 504 del semestre quinto, hablando directamente de la materia de estudios regionales de Asia y Oceanía. El día de hoy vamos a hablar de 5 hechos históricos importantes en 5 países diferentes que hemos visto a lo largo del semestre. En este caso hablaremos de Vietnam, Laos, Singapur, Filipinas y Tailandia. Empezando rápidamente vamos a hablar sobre Vietnam. Evidentemente vamos a hablar sobre el hecho más importante que han tenido durante el último siglo, que es la Gran Guerra de Vietnam, que habla específicamente de 1940 hasta 1975. En 1940 es cuando sucedió el primer antecedente de las primeras guerras indiochinas, que buscaban obviamente su libertad e independencia del imperio colonialista que tenían en ese momento. Se vio influido dentro de Vietnam esta misma ideología de poder salir del colonialismo, lo que hizo evidentemente que hubiera una guerra, una lucha de independencia en contra de sus países colonizadores, que eran tanto Japón como Francia. Cuando se vieron envueltos en una lucha de independencia que evidentemente ganaron, se creó en 1945, ¿sí? 1945, el primer conflicto ideológico político dentro de Vietnam, que era el poder reorganizar al Estado para poder crear su propia ideología política y su propia estructura de poder dentro del país, lo cual hizo que el país se dividiera en dos: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, los cuales los dos tenían unas ideologías políticas muy diferentes. Vietnam del Sur tenía una ideología dirigida al occidental, que era más que nada dirigida al capitalismo, mientras que Vietnam del Norte tenía una ideología más comunista y socialista, el cual obviamente dentro del contexto de la Guerra Fría, que fue durante esta guerra, obviamente tuvo mucha influencia. Vimos que Estados Unidos y tanto la URSS y China tuvieron un intervencionismo en esta guerra, más que nada para poder mantener sus ideologías políticas, lo que duró y trascendió a una guerra civil dentro de Vietnam que duró más de 15 años, si no me equivoco, en el cual los dos intentaban mantener pues viva esta misma ideología. Y tanto fue el intervencionismo de Estados Unidos que las tropas americanas se vieron vistas dentro de Vietnam, mientras que la URSS y China no tuvieron armamento, no tuvieron las tropas dentro del país, pero sí vieron financiado el armamento que tenía Vietnam del Norte. Esta guerra se vio terminada ya a partir de 1975, cuando las tropas de Estados Unidos se fueron del país de Vietnam y se declaró abiertamente a Vietnam como un país solidificado, que era el gran país socialista de Vietnam. Ahora, hablando y pasando a otro tema, hablaremos sobre Laos, el cual también tiene que ver con la Gran Guerra de Vietnam, simplemente un poquito diferente. Pues vemos evidentemente que hubo una guerra civil durante el mismo tiempo que existió la Gran Guerra de Vietnam, entre 1959 y 1975, específicamente hablando sobre la cronología de la guerra civil que tuvo Laos. Este fue más que nada un contiendo regional, evidentemente, para poder mantener también una ideología tanto comunista como ideológica partidaria del occidentalismo. Existió pues una fuerza dominante evidentemente de Vietnam del Norte, que apoyaba la parte comunista y socialista de los Laos, pero pues todo eso se fue visto obviamente con el intervencionismo de Estados Unidos también, con grandes bombardeos y demás. Y la gran guerra civil de Laos terminó en 1975, cuando Laos por fin se vio visto en una independencia fuera de la monarquía y se declaró abiertamente socialista. La reconstrucción del Estado y del desarrollo obviamente tuvieron una influencia muy grande de parte de Vietnam, por eso estas dos guerras se ven vinculadas. Y pues hablamos de que se vio una nueva ideología política y de
de poder en Laos, en los cuales ya mantenían solamente un solo partido, que era de parte obviamente de la ideología socialista. Estos dos países son los que más se unen, y pasaremos a hablar de Singapur. Ahora que pasamos a Singapur hablaremos directamente sobre su independencia y anexión a Malasia y su vuelta de independencia. Singapur ya era un estado independiente hasta 1940-45, cuando Japón se vio en la necesidad de invadir a Singapur por sus ideologías del expansionismo, hasta que en 1950-60 obviamente se logró librar de esta misma ola de expansionismo de Japón, pero se vio envuelto en el tener que negociar y aceptar un acuerdo para poder anexarse al estado de Malasia. Esto fue el 9 de julio de 1963. Este acuerdo detallaba obviamente la formación de la Federación de Malasia, en el cual no solamente incluían a Singapur, sino a Malasia, Sarawak y Borneo del Norte, que también se llama Sabah, y se llevó a cabo hasta el 31 de agosto de 1963. El problema inicial fue que una vez empezando su anexión estuvieron tensos algunos problemas, específicamente sobre con la ideología política que tenían y sobre algunos documentos que se habían lanzado desde el primer ministro de Malasia y demás. Hasta que en 1965 se vio envuelto en su vuelta de independencia a través de una asamblea de voto, en la cual la mayoría hubo una votación para que Singapur se volviera independiente, el cual se volvió independiente en 1965. Dentro de las Filipinas vamos a hablar sobre lo que fue la dictadura de Marcos, el cual fue un dictador, si no me equivoco, el primer dictador que tuvo las Filipinas, el cual ganó las elecciones de manera democrática, pero en su segundo periodo declaró la ley marcial para pues aplazar cualquier conato de oposición en el sistema parlamentario de Filipinas, y esto lo hizo varias veces hasta que alcanzó la reelección por 4 elecciones consecutivas, lo que se identifica como 21 años en el poder, 21 años siendo reelegido, hasta que el pueblo filipino se cansó, y durante una de las asambleas en el marco de la Revolución Popular del Pueblo fue expulsado por cientos de filipinos del Palacio Presidencial para poder terminar con su dictadura. Su familia, la familia de Marcos, se fue invitada de asilo político a Hawái por Estados Unidos, obviamente un estado que respaldaba a este gobierno. Después seguiremos con el último país, que es Tailandia.